buenas tardes a todos. Soy el capitán de fragata Jorge Cabrera, director de la Academia Naval de Estudios Estratégicos. Como parte de su función institucional, que es la de formar líderes, conductores, ejecutores y asesores del poder naval para asumir los compromisos relacionados con el desarrollo del poder marítimo y con la seguridad y defensa de la nación, la Academia Naval de Estudios Estratégicos desarrolla cátedras navales para tratar temas de interés general del orden estratégico nacional. Bienvenidos a la segunda cátedra naval del ciclo de conferencias sobre pandemia. El día de hoy nos acompaña el profesor Marcos Pekel, quien es ingeniero electrónico del Israel Institute of Technology de Haifa, con estudios en teoría de relaciones internacionales de Oxford University, magíster en ingeniería de la Universidad de McGill de Montreal, Canadá, profesor titular de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad del Rosario y de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. El profesor Pekel ha sido catedrático en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional y se desempeña también como investigador del Centro de Pensamientos Estratégicos de la Cancillería de Colombia. Profesor Pekel, el auditorio virtual está compuesto por asistentes del sector público y privado, a quienes nuevamente les doy la bienvenida, entre otros de la Presidencia de la República, de la Escuela Superior de Guerra, del Ejército Nacional, de la Universidad Externado de Colombia, del Centro de Seguridad Marítima Internacional, del Ministerio de Defensa, del Congreso de Costa Rica y de empresas como Cotecmar, Imprenta Nacional de Colombia, Consware, Invocar, Ares Security y, por supuesto, miembros de las unidades operativas y en tierra de la Armada Nacional, entre quienes se encuentra el señor vicealmirante, jefe de planeación naval de la Armada. Profesor Pekel, bienvenido nuevamente, el auditorio es suyo. Muy buenas tardes a todos. Es un honor estar acá. Capitán Jorge Alberto Cabrera, capitán José Porto. Es un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo acá en esta cuarentena una tarde de aprendizaje, una tarde de compartir, una tarde que se está volviendo ya noche, por lo menos acá en Colombia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla y hoy vamos a hablar, por favor, alguien confírmeme que están viendo. Sí, estoy viendo. Perfecto. Ok. Hoy lo que vamos a hablar de pandemias y geopolítica. Y vamos a hacer una reseña de algunas de las que han alterado el curso de la historia. Y vamos a terminar con nuestra pandemia, las que nos tocó en nuestra generación, que como todas las pandemias no la esperábamos y acá estamos en la mitad de la misma viendo a ver qué pasa, qué será del futuro, qué será de nuestro futuro como personas, como profesionales, nuestras familias, y eso lo haremos al final. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Ya les dije, y es importante entender lo siguiente, que las pandemias no son un show secundario en la historia, sino son protagonistas de primer orden, como lo son las guerras, como son las revoluciones. Quizás cuando nosotros estudiamos el tema de las pandemias, a veces lo mencionamos, a veces lo vemos de reojo, pero han sido protagonistas centrales en nuestra historia. Por eso, y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta presentación. Quiero, por favor, que alguien me diga que están oyendo y viendo bien otra vez, por favor. Sí, señor, claro. Y viendo bien. Okay. Afirmativo, se está viendo. Perfecto. Entonces, ¿cuándo surgen las primeras pandemias y epidemias y bichos que alteraron la historia? Y realmente
Las pandemias o las epidemias surgen cuando la humanidad comienza a unirse en grupos humanos que empiezan a asentarse en lugares comunes en la historia, que sería cuando la humanidad o los humanos dejan de ser nómadas y empiezan a establecer asentamientos sedentarios con la primera agricultura, los primeros, digamos, asentamientos agrícolas, donde la agricultura normalmente era el principal forma de subsistencia o incluso la misma casa. Esa aglomeración de humanos en espacios comunes, sumado a el comercio, cuando empiezan a surgir las rutas comerciales, ya estamos hablando de siglos antes de Cristo, las primeras rutas comerciales, quizás con los fenicios, y luego las rutas comerciales ya más establecidas en el Mediterráneo, la ruta de la seda, o la colonización ya siglos posteriores, la colonización por parte especialmente de los países europeos, todo eso fueron canales de transmisión de enfermedades, de gérmenes, de bichos y de epidemias. Quizás en la historia nuestra, una de las principales rutas y canales que sirvió para intercambio de productos, intercambio de ideas, intercambio de idiosincrasias, fue cuando Roma, el antiguo imperio romano, y China comienzan a establecer unas rutas comerciales que también sirvieron, como lo hemos dicho, para la transmisión de enfermedades, gérmenes, bichos, etcétera, como lo vamos a ver ahorita. Inicialmente, ya en épocas posteriores, hacia los siglos XV, XVI, XVII, cuando comienza la gran navegación por parte de Europa, Europa empieza a exportar sus gérmenes, pero luego empieza a recibirlos de vuelta por parte de, de los espacios que Europa estaba colonizando en África y en la misma América. ¿Cuáles son los efectos que han tenido las pandemias en la historia? Primero que todo, afectan la estabilidad política, la estabilidad social, el urbanismo y el hábitat de los seres humanos se ha cambiado radicalmente a raíz de ciertas pandemias. El resultado de las guerras ha sido afectado por este tipo de eventos que estamos hablando. Ha habido comienzo de guerras, revoluciones y antirrevoluciones. Las pandemias han sido de discriminación racial y económica, pero también han servido para innovar a nivel de medicina, de ciencia y de innovación social, muy importante. Las pandemias han afectado las relaciones sociales y han afectado el orden mundial. Aquí tenemos algunas de las principales pandemias y están lejos de ser las únicas, lejos de ser las únicas. Nosotros podemos ir más atrás de la primera que aparece acá en esta gráfica y podemos irnos a las guerras del Peloponeso, cuando la guerra de Esparta y Atenas, que fueron las guerras que permanentemente le pelearon estas dos ciudades-estado de la antigua Grecia, Esparta con su famosa disciplina espartana y sus ejércitos, y Atenas como la capital del intelecto, de la filosofía, pero también las guerras, finalmente, una de las guerras del Peloponeso, cuando los espartanos llegaron a Atenas, lo que tuvieron fue o cadáveres o una población combatiente completamente debilitada, quizás por la tifoidea. Luego tenemos acá varias de las pandemias que vamos a hablar en el curso. Entre más grande la esponjita, más muertos dejó la pandemia. Y desde lejos la mayor fue la peste negra, que vamos a hablarla más adelante. Y también tenemos aquí en verde, cercano a nosotros, la famosa gripa española después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, acá vemos que todas estas pandemias han dejado una gran cantidad de víctimas mortales, gran cantidad de víctimas también a nivel de enfermedades y enfermos, pero también han afectado el devenir de la historia.
Entonces, vámonos a la primera. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ver la pandemia y cómo afectó la historia del momento en que esa pandemia golpea. En este mapa tenemos el mapa del Imperio Romano, quizás en su apogeo. En el año 180 después de Cristo, recordemos que el Imperio Romano empieza a surgir en distintas etapas hacia el año 400, tal vez 300 antes de Cristo, empieza a chocar con Grecia, que era el otro gran imperio, y finalmente, después de la caída definitiva de Grecia, el Imperio Romano se constituye en el gran imperio de la humanidad, en aquel momento de Occidente. No olvidemos que tenemos China por el otro lado, India también, y pues América, que tenía sus imperios aborígenes, de lo cual yo diría que poco conocemos. Entonces acá vemos el Imperio Romano, todo lo que está en morado ahí en la presentación es el Imperio Romano en su apogeo, que era toda la zona del Mediterráneo, todo el sur de Europa, la península ibérica, el sur de Inglaterra, todo el norte de África, toda la zona del Mediterráneo. Como vemos acá, el Imperio Romano controlaba la totalidad del Mediterráneo en su apogeo en el año 180 o en los años anteriores o posteriores. Y Tun, golpeados por la primera pandemia, que es la peste antonina. La peste antonina, que comenzó con el emperador Lucius Verus fallecido y terminó con Marco Antonio, fue una peste que se originó en Roma, traído por legionarios que venían de Oriente. Esta peste tuvo dos brotes, un tema muy importante. Las pestes, la gran mayoría de las pestes han tenido rebrotes siglos y décadas y siglos después del primero. De la peste antonina tuvo su primer brote el año 165 al 180, y luego casi 100 años después otro rebrote que fue incluso peor a nivel de mortalidad que el primero. Este fue traído a Roma por legionarios. ¿Qué eran los legionarios? Todos sabemos, las brigadas o las batallones combatientes romanos que iban a conquistar territorios para la Roma imperial, las legiones romanas. No se conoce el tipo exacto de pandemia que fue, pero se supone por la época, por el tipo de mortandad que creaba, que era viruela o paperas, que hoy en día para nosotros son enfermedades. La viruela prácticamente desaparecida, las paperas le dan a los niños y se les quita rápidamente, pero en la época que estamos hablando eran mortales. Ya ve, el número de muertos aproximadamente que dejó en el Imperio Romano la pandemia antonina fue de unos 5 millones, un tercio de la población del imperio. Incluido su propio emperador, que falleció también víctima de la peste. Fue reseñada de manera brillante por un médico griego llamado Galén, que convirtió en uno de los principales autores en lo referente a pandemias. Muchos siglos después se seguía consultando la obra de Galén. ¿Qué causaba esta peste? Gastaba fiebre, diarrea, faringitis, salpullido en la piel. Aparentemente originada en China y viajó por la ruta de la seda hasta Roma. La ruta de la seda, que comenzaba en China y en la India también, cruzaba por tierra por encima del Himalaya, por toda la región de Asia Central, y llegaba a Europa. Tenía sus ciudades más importantes en Samarcanda, Bujara, y esta era la ruta de la seda en dos direcciones. Esta ruta de la seda funcionaba de oriente a occidente, occidente a oriente. La legión romana aparentemente se contagió en el Medio Oriente, en el sitio llamado Seleucia, en el Tigris. Recordemos el Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia. La legión romana conquistando ahí territorios. La ruta de la seda concluía exactamente en Mesopotamia, uno de sus brazos, y aparentemente la legión romana se contagió, y realmente Roma contaba con 28 legiones y unos 150.000 combatientes. La placa decimó las legiones, la población, la capacidad de recaudar impuestos,
facilitó las invasiones germanas y de los bárbaros a las tierras del imperio. Y hay un tema muy importante de la peste antonina. Estamos hablando de antes de Constantino. Los cristianos ya eran una secta importante en los terrenos del imperio romano. Sin embargo, era una secta perseguida. Tenía una presencia muy importante alrededor de la costa mediterránea y también tenía una presencia en las Islas Británicas. Lo importante es que los cristianos que promulgaban el atender a la gente, promulgaban atender al prójimo, empezaron a atender a las víctimas y a sus familias, y lo cual fue importante para que el cristianismo después fuera aceptado por los súbditos del Imperio Romano, muchos de los cuales habían recibido atención de esa secta, que no era más que una secta de cristianos en los terrenos del imperio. Entonces, repercusiones de la peste antonina: un debilitamiento estructural del Imperio Romano por la cantidad de gente que falleció a la edad de producción, a la edad de que murieron muchísimos legionarios, o sea, decimó a la parte joven de la población. La consolidación de esa secta cristiana que atendió a las personas que el imperio no pudo atender. Y eso llevó años más tarde, pocos años después del segundo brote, al edicto de Milán, en el año 313, el edicto de Milán de Constantino, en que acepta al cristianismo como una nación más del Imperio Romano, y al edicto de Tesalónica del emperador Teodosio, que convierte al cristianismo en la única religión aceptada en el Imperio Romano. O sea, son serias repercusiones las que tuvo la peste antonina en la historia de Occidente en general, y en el año 476 finalmente el Imperio Romano de Occidente sucumbe ante las invasores de los bárbaros y los germanos y todas esas tribus que venían desde hace rato atacando al imperio, pero el debilitamiento de sus legiones pues finalmente pasó factura. Esto es la peste antonina. Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen, yo la voy contestando. Ahora nos vamos Señor, a... buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señor Camilo Ramírez, apagar el micrófono. Doctor Peque, le agradezco. Al final dejamos las preguntas para que haya más facilidad aquí en el control del personal. Ah, listo, perfecto, capitán, ok. Entonces seguimos. Este es el Imperio Romano de Oriente, que nosotros llamamos el Imperio Bizantino. Recordemos que el Imperio Romano de Oriente tenía una característica, una de sus características, que era el griego, su lengua, más que el latín, aunque el latín tampoco era el idioma que se hablaba en el Imperio Romano, pero bueno. Año 580 DC, ya el Imperio Romano de Occidente había dejado de existir. Ahora existía Bizancio con su capital en Constantinopla. En el Imperio Bizantino era el Imperio Romano de Oriente, pero una vez se acaba el Imperio Romano de Occidente, Bizancio tuvo por un periodo de tiempo, ocupó la misma Roma, ocupó acá lo que vemos la bota italiana, y acá vemos el Imperio Bizantino en su apogeo hacia el año 580. Acá lo tenemos. Todos los colorcitos que vemos acá son parte del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Atacado por la peste de Justiniano. Esta fue la primera de las 3 pestes bubónicas, que es una peste bubónica, una producida por una bacteria que produce un bubón, como una bola en el cuerpo, en distintas partes del cuerpo. Puede ser en la axila, puede ser en la garganta, puede ser en la ingle,
y era muy visible las personas enfermas por ese bubón que tenían que cargar en su cuerpo. La primera peste bubónica conocida, porque se pueden haber habido otras, fue esta, causada por una bacteria llamada Yersinia pestis. Y tuvo 3 fuertes rebrotes. Esta peste aparentemente es causada por ratas que llegaron de Asia en barcos, ya la navegación que llegaba de Oriente o que llegaba de Egipto cruzando el Mediterráneo. Esta peste de Justiniano, ¿y por qué de Justiniano? Porque su primer brote se da cuando el emperador Justiniano en Constantinopla. La peste dejó entre 25 y 70 millones de muertos alrededor del Mediterráneo, toda esa zona del Imperio Bizantino. Constantinopla, la gran capital, hoy Istambul, quedó decimada por los muertos y tuvo un efecto también brutal sobre la capacidad del Imperio Bizantino, en lo que tiene que ver con sus impuestos, con su administración, con sus ejércitos y cuál fue la repercusión geopolítica. Que el Imperio Bizantino, pues nosotros lo vemos acá en su apogeo, pero empezó a perder muchísimos de estos territorios, finalmente quedó confinado, la palabreja de moda hoy, a la parte oriental, que es todo lo que vemos acá en morado, y una pequeñísima parte del Mediterráneo también y esta región del Medio Oriente. Pero ya había perdido la bota italiana, perdió buena parte de los Balcanes, etc. Eso fue la peste de Justiniano. El número de muertos, como vemos, bastante importante. Estamos hablando de un porcentaje de la población de entonces. Hacemos fast forward y nos vamos hasta el siglo XIV. El siglo XIV se dio la peste más conocida de todas, por lo menos la que más conocemos nosotros, y estamos en la Baja Edad Media, ya en el siglo XIV, en Europa. ¿Y qué era Europa en aquel momento? Era una Europa cuyo principal protagonista era el Sacro Imperio Romano Germánico, así se llama en español. En inglés se dice Holy Roman Empire, que no tenía nada ni de sacro, ni de romano y de germánico, era así una parte, pero es todo lo que vemos acá en amarillo en el mapa, que era lo que hoy corresponde a tierras de Alemania, Suiza, Austria, Italia, parte de Francia, parte de Polonia, parte de etcétera. Esto que vemos acá era el Imperio Romano Germánico, era un imperio que fundado hacia el año 900, quizás por Carlomagno, aunque Carlomagno no fue su primer emperador, había uno antes, pero realmente la característica especial del imperio era que el Papa coronaba al emperador. O sea, eran los años de dominio del papado de buena parte de la política europea. El papado como representante de la Iglesia Católica, como autoridad de la Iglesia Católica, como autoridad máxima de una Europa que aún en la Alta Edad Media todavía tenía mucha dependencia del papado a nivel simbólico y también a nivel de muchos de los asuntos que la misma Iglesia manejaba. Esto es la Iglesia del siglo XIV. En el siglo XIV ya había ocurrido el primer cisma de la Iglesia y Europa Oriental era aún parte de un imperio bizantino en sus últimas, con la Iglesia Ortodoxa como su fe principal, que se separó de la Iglesia Romana en el año 1054. Esta es Europa. Es la Baja Edad Media. ¿Qué características tenía Europa? Y es muy importante porque estos son los años previos a la conquista de América.
La Baja Edad Media se inicia con las cruzadas, la primera cruzada de las 8 cruzadas que hubo en el siglo XI. Una preeminencia, como ya les decía, de la Iglesia Católica, una población mayoritariamente analfabeta, un 90% de la población realmente era analfabeta en esa Europa de la Baja Edad Media. El sistema económico era el feudalismo. Cuando hablamos de feudalismo, hablamos de un latifundismo extremo con unos señores feudales dueños de las tierras y unos siervos que trabajaban la tierra a cambio de comida. Ese era el sistema económico feudal. Donde estaban comenzando a fortalecerse las ciudades europeas, ya París, Londres, Barcelona, ya eran ciudades, además de las ciudades en la bota italiana, Venecia, Florencia, empiezan las ciudades realmente a fortalecer y a crear una clase que competía con los feudales, que era la clase de los burgos de las ciudades, y es una época donde se fundan las primeras universidades. Pero hay que tener en cuenta esto, las primeras universidades del mundo se crearon en el mundo islámico. La primera universidad del mundo se fundó en la ciudad de Fez, en Marruecos, y muy al tiempo la Universidad Al-Azhar en el Cairo, que existe hasta el día de hoy. Las universidades en Occidente son de 200 años después. La Universidad de Bolonia, y aquí vemos la Universidad de Oxford. Esa es la Europa del siglo XIV. Y llegó la peste. Y llegó la peste negra, una peste bubónica, también igual en su naturaleza que la peste de Justiniano. La población de Europa era unos 80 millones de personas. La peste llegó en barcos que venían de Asia Central, posiblemente originados en China. Es la segunda de las 3 grandes pestes bubónicas. Y llegó en barcos a los cuales se habían subido ratas negras, que fueron los que en últimas causaron la peste. La peste fue causada por ratas y pulgas, y hay un episodio muy interesante en la historia, que cuando los barcos llegaron a la península de Crimea, en Crimea encontraron cierta oposición de los tártaros, etcétera, que buscaban quedarse con los barcos. Ya varios de estos barcos, el primer barco que trajo la peste bubónica estaba lleno de cadáveres, y desde los barcos catapultaron los cadáveres hacia la ciudad de Cafa, en Crimea, y quizás fue la primera guerra biológica porque esos cadáveres propagaron la peste en Crimea. Pero ya en Europa, los barcos que llegaron a la bota italiana, que era el centro principal del comercio con China, uno de los centros principales, porque el comercio venía por barco, pasaba por el Bósforo, etcétera, venía desde el Mar Negro, desde el Mar Caspio. Y finalmente los barcos atracan en Italia, y ahí llegó la peste. Y la peste, que fue transmitida por pulgas y ratas, terminó siendo transmitida muchísimo más rápido por seres humanos. Ya las pulgas y las ratas habían hecho lo suyo, y ya la transmisión se hacía por seres humanos. La peste dejó en su primer brote entre 30 y 50 millones de muertos. Ahorita vamos a ver cómo se propagó. El infectado moría entre pocas horas y días después. Algunos se acostaban sanos y amanecían muertos. Otros deambulaban buscando alivio con los bubones en las zonas que les dije. La peste afectó a todo el mundo. Afectó a los nobles, a los reyes, a la curia,
a los príncipes electores del Sacro Imperio, a la realeza, a los señores feudales y al pueblo raso. La peste no discriminó por nada, ni por etnia, ni por nada. Y las reacciones y medidas fueron no muy diferentes a las actuales. Cuarentenas, círculos sanitarios, cremación de los cadáveres lo más pronto posible. Y durante 500 años hubo rebrotes de la peste, el más fuerte de todos, hacia el año 1600, 300 años después, en Londres, que ahí fue cuando Londres fue fuertemente golpeada por la peste. Magna mortalitas se le llama a esta peste, es decir, la que mató a todo el mundo. Acá vemos la expansión de la peste y vemos algo interesante. Primero que todo, donde primero llegó la peste fue donde está acá en color anaranjado. Entonces, acá vemos los barcos cruzando el Mar Negro, cruzando por el Bósforo, ya contaminaron Crimea, como les dije, y contaminaron parte de Anatolia en lo que era entonces el Imperio Bizantino. Siguieron los barcos bajando y acá hay una pelea, pues no sé si eso es bueno o malo, entre dónde llegó primero, si llegó a Mesina en Sicilia o si llegó a Génova, que lo vemos acá. Acá está Génova y acá está Mesina. Y ahí vemos que en un año lo que es anaranjado se expandió a todo lo que está en verde. Todo lo que está en verde ahí es toda la bota italiana, parte del Sacro Imperio, Francia, la península ibérica golpeadísima por la peste y el sur de Inglaterra. Y también, muy importante, el norte de África musulmán, desde aquel momento ya se habían acabado los grandes califatos, pero era toda esta parte que también fue golpeada por la peste. Después vino lo amarillo en un año después. Después lo morado, pero acá vemos algo interesantísimo, lo gris. Lo gris no fue afectado. Y lo gris no fue afectado porque esta zona, un poco al norte de los Alpes, un poco parte del Sacro Imperio y parte también de Polonia, establecieron un cordón sanitario y ahí no entraba nada, ni salía nadie. Y eso también, adicional a la protección que pudieron haber dado los Alpes, dieron una región de Europa en la que no hubo peste. Y los cordones sanitarios fueron fuertemente forzados aquí por murallas, muros, gente armada, y el que se acercara de las otras zonas no llegaba. Y luego el último rebrote, que es toda la zona acá anaranjada. Entonces la peste realmente mató al 62% de la población de Inglaterra, al 60% de la población de Francia, al 60% de la población de España y al 50-60% de la población de Italia. Esto es muy, muy importante tener en cuenta el efecto que tuvo la peste sobre la población europea. Como ya estamos empezando a ver, la peste no tenía cura, no había en aquel momento sistemas de médicos. El que se infectaba prácticamente se moría o se curaba solo. Se empezó a desarrollar ya en la Italia, en las ciudades-estado de Italia, algún tipo de medicina, pero la peste dio lugar a uno de los más virulentos libelos que ha dado la historia, cuando la gente empezó a buscar formas de luchar contra la peste, primero las oraciones a Dios, las flagelaciones. La peste generó una de las sectas más interesantes del catolicismo, los flagelantes. Y los flagelantes llegaban a las ciudades y se flagelaban con unos látigos a los cuales les amarraban bolas con puntas de metal y se flagelaban para tratar de alejar la peste. Luego los ayunos. Y ya cuando nada de eso sirvió, pues a buscar culpables o a buscar con quién
descargarse. Y los que sufrieron acá fueron los judíos. La peste construyó sobre las acusaciones contra los judíos incluso desde antes de Constantino, y los judíos, que eran una parte insignificante de la población europea, sufrieron el libelo de ser los responsables de causar la peste, o por lo menos en quien descargar la furia popular. Y eso ocurrió en España, ocurrió en Alemania, ocurrió en Italia, ocurrió en Francia. En todas las ciudades donde había alguna población judía, los judíos fueron quemados en la hoguera, y eso fue, digamos, pero no solo, también los leprosos, también personas enfermas. El libelo se ha constituido a través de la historia en una forma de, como digo, descargar la furia popular contra una minoría, en este caso la minoría judía. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la peste? Fue el comienzo del fin del feudalismo, simple y sencillamente por sustracción de materia. Ya no había siervos porque estaban muertos, ya no había feudales también porque estaban muertos. Entonces la ciudad se convierte en el centro de desarrollo. También fue muy afectada la ciudad, pero ya no había forma de trabajar el campo de la manera feudal. A través de la peste negra se da inicio a los sistemas públicos de salud. En Venecia se constituye, en Venecia, en Florencia, y luego en las ciudades importantes, también en la península ibérica, un sistema de salud público para combatir este tipo de enfermedades y epidemias. Surge una economía citadina de servicios, pero muy importante, se cuestiona a la todopoderosa Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia era el poder y el poder no pudo hacer nada para evitar la pandemia. Entonces el poder no era omnímodo ni infalible como lo presentaban. Eso, obviamente, estamos hablando del año 1300, luego 1400, se dan en el tema de, hablábamos de la infalibilidad de la iglesia y cuestionar al papado, aparece un prelado en Inglaterra, un tal John Wycliffe, un académico de Oxford, que es uno de los padres de la Reforma protestante. Wycliffe surge en ese momento, cuestiona la infalibilidad papal, traduce la Biblia al inglés y es uno de los antecesores de Martín Lutero. Las rebeliones campesinas, los campesinos que eran siervos, ya la servitud como tal se acaba, ya surge una economía más capitalista, de donde ya se pagan salarios mucho más altos a los que trabajan el campo y no se les paga con lo que sembraban. Y las rebeliones campesinas llegaron incluso en Inglaterra a tomarse el Palacio Real. Los campesinos estaban luchando por sus derechos, estaban luchando por salarios decentes y por una subsistencia más allá de la servitud que conocían. Muy importante cómo el arte en todas sus expresiones se orientó hacia la peste. De la misma forma que aquí en Colombia el narcotráfico se convirtió en el centro de las novelas, de la literatura, de mucha parte de nuestra expresión artística, o en México, por el morbo, por lo que causa, por su efecto en la sociedad, la peste también. Y vemos obviamente la obra de Boccaccio, de Camerón, que narra escenas dantescas de muertos durante la peste, esculturas y pinturas que recrean los horrores de la peste, que están hoy en día, muchas de ellas en los grandes museos. Y en el tema de la población judía, los judíos, pues, habiendo sido
culpados sin razón, empiezan a emigrar al este, a crear las grandes comunidades judías en Polonia, Lituania y Rusia, que siglos después darían creación al Estado de Israel. Y realmente en lo que tiene que ver con población, Europa tardó 400 años en volver al nivel de población que tenía antes de la peste negra. Nuestro amigo Hernán Cortés, aquí está Hernán Cortés, en la conquista de México. Hernán Cortés llegó a lo que era México, ni no siquiera era México, busca conquistar Tenochtitlán, la gran capital del imperio azteca, y es derrotado. Se retira de la capital, pero un cadáver de un soldado español que queda en las calles o lo que fuera que había en Tenochtitlán, en viruela. Viruela es es una enfermedad que surgió en Europa. En América no se conocía la viruela. 2 años después llega Hernán Cortés a Tenochtitlán y esto es lo que encuentra. Acá está en esta pintura. La gente muerta, el ejército azteca muerto. Entonces han muerto de la infección. Las calles de Tenochtitlán estaban atiborradas de cadáveres. Lo cuentan los cronistas que había que caminar encima de ellos. No fueron las espadas de Cortés las que vencieron a los aztecas, ni las espadas de Pizarro las que vendieron a los incas, ni las armas de los colonos norteamericanos las que finalmente acabaron con los aborígenes. Fueron las enfermedades y fue la viruela. Acá la viruela realmente tuvo un rol central en cómo desaparecieron tan rápido las poblaciones aborígenes en América y cómo la historia de América termina un antes y un después reescribiéndose por próceres de la independencia que no eran de las poblaciones aborígenes sino de los descendientes de aquellos que trajeron la viruela. Y nos vamos a nuestro amigo generalísimo, que no se llamaba así, Napoleón Bonaparte. Después de la Revolución Francesa, vino Napoleón. Napoleón era emperador de la France. Y acá vemos en el mapa al lado derecho de ustedes todo lo que era la Europa napoleónica, ya sea control directo de Francia, o aliados de Francia, o vasallos de Francia. Todo lo que está en verde. El imperio austriaco de entonces, el Gran Ducado de Varsovia, lo que quedaba de esa confederación de estados alemanes. Y en América, no había sido conquistado por Napoleón, pero era parte de la América francesa. Lo que está en azul oscuro y lo que está en azul claro era zona de influencia francesa en Norteamérica. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Que Napoleón, las guerras napoleónicas. Nosotros, la guerra de 1812, cuando Napoleón busca conquistar nada más ni nada menos que la Rusia zarista, el imperio ruso. Y el mito que existe es que Napoleón fue derrotado por el invierno. Pero eso es un mito porque el invierno ya Napoleón no tenía nada. Su ejército había sido decimado, aniquilado por la tifoidea en tierras de Polonia y Lituania, antes incluso de llegar a Rusia. La tifoidea, una enfermedad que surge de poca higiene en Polonia y en Lituania, atacaron al ejército francés antes de la primera batalla. 150.000 soldados del ejército napoleónico habían muerto por las enfermedades causadas por la tifoidea. Piojos y gérmenes en julio y agosto, en verano.
No estamos hablando de ningún invierno. El hecho es que Napoleón continuó, llegó a pelear contra las fuerzas rusas. Fue Tchaikovsky quien realmente eligió a los rusos como héroes de unas batallas que en muchos casos ni siquiera pelearon, contra un ejército que ya no tenía nada. Y de los 600.000 soldados que partieron hacia el este, hacia la conquista de la madre Rusia, solo 40.000 regresaron a París. La tifoidea los decidió. Y luego nos vamos a la otra guerra napoleónica en Haití. La isla de la Española, que pasó de mano en mano entre España, Francia y Gran Bretaña. El atractivo era una isla en el Caribe de buen clima, casi tropical, las plantaciones de azúcar. Los esclavos habían sido traídos tanto por todas las tres, España, Francia y Gran Bretaña, todos trajeron esclavos africanos a trabajar en las plantaciones en la Española. Y en el 1801, un descendiente de esclavos, François-Dominique Toussaint Louverture, un haitiano, hijo de esclavos, que había sido cooptado como general del ejército francés que cuidaba las plantaciones, se declara en rebeldía y Francia envía un ejército a aplastar la rebelión y la aplasta rápidamente. O sea, que podían hacer unos pocos esclavos pobremente armados contra el gran ejército de Napoleón. Sin embargo, el ejército de Napoleón se queda ahí en la isla y poco a poco la fiebre amarilla lo fue devastando. 50.000 soldados y administradores franceses murieron por una fiebre que era imparable. Y en 1804 Haití se constituye en el primer estado que declara su independencia. Pero ¿qué tiene eso que ver con nuestro mapa anterior? Lo que todo, tras la derrota en Rusia, Napoleón pierde todas sus posesiones en Europa. Y Napoleón, al perder Haití, dice, eso no tiene sentido seguir manteniendo esas posesiones en Norteamérica, y se da la famosa venta de Luisiana, por la cual Estados Unidos compra por $15 millones lo que era Luisiana, que es todo lo que está acá en azul, lo que está en este mapa en azul oscurito. Entonces acá vemos cómo Napoleón fue también afectado por las enfermedades. En ese caso, la fiebre amarilla y la tifoidea. Y Europa, tras la derrota de Napoleón, se hizo un cambio absolutamente estratégico, un cambio épico en todo lo que es la política europea y la política mundial, porque estamos en el centro de la época de la colonización. Entonces se reúne el Congreso de Viena, se restauran las fronteras de los estados, se da no la Triple Alianza, no, ojo, de la Santa Alianza entre Rusia, Alemania, el Imperio Austriaco, y un ciclo de progreso y desarrollo que comienza en Europa. Se erige Gran Bretaña como la gran potencia, que fue el que en última derrotó a un decimado Napoleón en Waterloo, y comienza no comienza, pero se consolida la época de la colonización europea hacia todos los continentes después de las derrotas napoleónicas. Y Francia, al haber sido derrotada, es un jugador no secundario, pero no es el principal jugador en la época de la colonización, obviamente, donde los holandeses y los británicos se vuelven quizás los más importantes, y Francia pues mantiene sus colonias africanas. Entonces, como digo, las derrotas de Napoleón por las enfermedades, no únicamente por las enfermedades, pero decimado por las enfermedades, terminaron afectando toda la geopolítica mundial que se estaba dando en el siglo XIX. La famosa, en estos días estamos nosotros sufriendo nuestra propia pandemia, pues obviamente tenemos a la gripa española como un referente quizás, un referente poco exacto diría yo. Pues la gripa
o gripa española y se llama así porque sí, no hay ninguna razón para que se llame española, excepto que España fue el primer país que empezó a publicar los números, porque la gripa golpeó en las estribaciones, si es que se puede decir, de la Primera Guerra Mundial, de la cual España no participó. Entonces acá tenemos imágenes de la gripa, estos son los hospitales, este es el Corabastos, perdón, el Corferias de la época en Estados Unidos, en innumerables lugares, centros de exposición, bases militares, edificaciones se convirtieron en hospitales improvisados como vemos acá. Acá vemos que el deporte no se detuvo, contrario a hoy, acá jugaban con tapabocas béisbol. En Estados Unidos en las Major League. Esta imagen también en China y esta imagen de otro hospital de campaña. ¿Qué fue la gripa? La gripa es un virus, es el virus H1N1, es un virus de influenza que ha golpeado en muchísimas ocasiones, había hecho antes y lo siguió haciendo después. A la gripa, esta lo antecedieron la gripa de Hong Kong y la gripa rusa, de las cuales no vamos a hablar por falta de tiempo. El virus del H1N1 afectó a 500 millones de personas alrededor del planeta, un tercio de la población. Esto no quiere decir que de esos 500 millones, aproximadamente un 10 a un 15% murieron. Comenzó en los últimos de la Primera Guerra Mundial, aparentemente comienza en las trincheras en Europa. Recordemos que la Primera Guerra Mundial no fue una guerra de grandes batallas, una guerra donde hubo grandes batallas al comienzo, pero eventualmente la guerra se estancó en guerra de trincheras, el uso de armas químicas, unas trincheras donde la gente podía morirse de cualquier cosa por la poca higiene, por las condiciones tan difíciles, por el uso de armas químicas, por el cansancio. Y eso pues bajó las defensas totales de los soldados que llegaron a esas trincheras y aparentemente un batallón de tropas americanas que llegaron, que se entraron a la guerra en los últimos, Estados Unidos entró a la guerra el último año de la guerra. Al regresar a casa trajeron la gripa porque Estados Unidos fue uno de los países afectados, desde el punto de vista de afectados, no desde el punto de vista de personas fallecidas. Unos 70, 50, 70 millones, y esta gripa afectó a los jóvenes. No afectó tanto ni a los niños ni a los adultos mayores, afectó en su gran mayoría jóvenes en edad productiva, hombres y mujeres. El país más afectado y donde hubo el mayor efecto geopolítico fue en la India. Los 18 millones de hindúes fallecieron. ¿Por qué la India? Porque India era parte del Imperio Británico y el Imperio Británico movilizó millones de hindúes en sus ejércitos que fueron a pelear a Europa. Murieron los países europeos más afectados, Italia y España, eso nos suena familiar. Unos 400.000 italianos murieron, 270.000 españoles. En China murieron unos 6 millones de personas, en Estados Unidos 700.000. En México, América Latina fue muy afectada por la gripa española. No se sabe exactamente cómo llegó la gripa acá, pero unos 850.000 latinoamericanos. Colombia fue un país muy afectado por la gripa. Casi el 3% de la población del país murió, más o menos unos 140.000. La gripa se combatió con cuarentenas, con encierros y generó miedo, generó xenofobia. Acá vemos una población del diario El Tiempo de 1918 que habla de 40.000 enfermos en la época, en el momento en que este diario se publicó. Acá vemos el cementerio central, donde se abrieron fosas comunes, donde se tiraban los cadáveres que llegaban en carreta. El diario El Gráfico de octubre de 1918, se tiraban los cadáveres a las fosas y se enterraban, no se sabía quién era ni cómo había muerto, simplemente se recogían los cadáveres en las calles que dejó la gripa en Colombia.
La gripa como tal no dejó grandes transformaciones geopolíticas porque se mezclan con los efectos de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, no vamos a detenernos mucho acá, pero el sistema internacional surge después de la Primera Guerra Mundial, organizado alrededor de los estados, la Liga de las Naciones, la Corte Permanente de Justicia, y tras la gripa se funda la Organización de Salud de la Liga de las Naciones. No fue la primera organización de salud global, pero ya había otras paneuropeas, etcétera. Pero digamos que la Liga de las Naciones funda la Organización de la Salud, que es la predecesora de la actual Organización Mundial de la Salud. Tuvo efectos geopolíticos localizados en España, el golpe de Estado de Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. Pero como digo, acá hay que tener cuidado entre mezclar la gripa con la guerra. La gripa donde sí tuvo un efecto importante fue en India, porque ahí hubo 18 millones de muertos. India era parte del Imperio Británico y un señor llamado Mohandas Gandhi, o el Mahatma Gandhi, empieza a cuestionar por qué hindúes fueron a pelear con Gran Bretaña en una guerra que no era de ellos. Y comienza la lucha por la independencia de la India, gracias a este señor que había llegado de Sudáfrica y dirigió la lucha por la independencia de la India, que con la gripa y la cantidad de muertos que dejó la gripa en la India, obtuvo un impulso muy fuerte para independizar a la India del Imperio Británico. Y posteriormente vendrían temas no relacionados con la gripa, pero la gripa sí decimó la fuerza laboral, especialmente en Estados Unidos, decimó ejércitos, pero digamos que grandes efectos geopolíticos se mezclan y quizás fueron muchos mayores de la Primera Guerra Mundial que los mismos de la gripa. Pero la gripa sí dejó muchísimos muertos. Bueno, señores, bienvenidos al COVID-19. Y el COVID-19 nos deja, en lo que a mí respecta, solo preguntas, cuya respuesta se conocerá a medida que pase el tiempo. Y el tiempo no sabemos cuánto va a ser tampoco. Por lo tanto, que hacer grandes pronósticos es especulación. Muchas cosas cambiarán. De pronto sí, de pronto no. No sabemos si para siempre. Estas son algunas imágenes. Ya con esto, este es el puente de Brooklyn, donde normalmente hay miles de personas, gente en bicicleta. Esto es la Fontana de Trevi en Roma, donde uno llega ahí y no tiene dónde pararse, ni siquiera la cantidad de gente que está ahí siempre. Times Square, ni más ni menos en Nueva York. Este es el famoso cruce peatonal en Tokio, donde hay millones de personas cruzando y se cruzan unos con otros. La Plaza de San Pedro y la Torre Eiffel vacías. Los aeropuertos. Esto que vemos acá son aviones parqueados en las pistas de decolaje y aterrizaje. Esto es un aeropuerto. Quizás uno de los lugares más concurridos y hostiles, agregaría yo, son los aeropuertos. Llega uno a pichurrarse con gente, a hacer colas interminables para montarse en un avión por el cual uno pagó miles de dólares para viajar de un punto A a un punto B o millones de pesos. Llega uno como que a sufrir intencionalmente para montarse en un cheche de estos incómodo para llegar al punto B. Estos son los aeropuertos hoy. En marzo primero, cuando ya había comenzado en Occidente los primeros síntomas, obviamente ya China estaba full afectada por el COVID, había aquí 14.000 aviones en el aire a las 3 de la tarde. ¿Qué se va? En marzo primero había... Refrigerio. Capitán, un micrófono. Y en marzo 31, a las 3 de la tarde, había solo 5.000 vuelos en el aire, un tercio.
Estos somos nosotros hoy. Esta charla podría estarla dictando yo de pronto otro tema, porque este no sería el tema, con unos muy queridos asistentes en un salón de clase. Se acabaron los salones de clase. Esto es lo que tenemos hoy y quién sabe hasta cuándo estaremos en estas. Esta es la economía del virus. La economía venía creciendo en términos generales, ya había algunos países más afectados que otros antes del virus, pero llegó el virus y todo para abajo. Todo para abajo. La cadena de suministro. Esto sí es muy importante porque para el teléfono Apple que algunos de ustedes tienen ahí, o todos, un iPhonecito de esos, como tengo yo aquí, se producen piezas en todos estos países que están acá, piezas en México, en Israel, en Inglaterra, en Holanda, en Filipinas, en Malasia, en Vietnam, en China, en Francia. Y llegan a una planta donde todos esos pedazos se juntan y sale el dichoso iPhone que compramos en algún lugar del mundo. Las cadenas de suministro están hoy en día, su supervivencia es cuestionable. Está la de Boeing, aviones Boeing. Hoy, ¿quién compra aviones? Están todos parqueados ahí donde los vimos. Pero las piezas también son fabricadas en medio centenar de países. Entonces, señores, acá vienen las preguntas y con esto termino mi exposición. Ahí ustedes las pueden ir viendo. La primera tanda de preguntas, ¿cuánto durará la vacuna? ¿Habrá rebrotes? ¿Qué efecto tendrá sobre las elecciones en Estados Unidos? ¿Venció China definitivamente el virus o no? No sabemos. Si los bancos centrales que están ahora tratando de evitar el colapso económico va a ser suficiente o no van a tener la capacidad suficiente. Si vamos a tener a los gobiernos volviendo a tener un rol central en la economía, nacionalizando empresas o restringiendo el comercio o restringiendo lo que los países pueden fabricar. Si seremos un mundo mucho más austero, menos obsesionado con el consumismo y la ostentación. Estamos dándonos cuenta que con lo que tenemos estamos viviendo, las verduras, las frutas, las medicinas, internet. Necesitamos 5 carros, necesitamos corbatas, que yo no me pongo una corbata hace un mes. Se alterará el orden mundial, sobrevivirá Bretton Woods, es todo el sistema financiero, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, sobrevivirá la ONU, el Consejo de Seguridad. No hemos oído el Consejo de Seguridad desde que apareció el bicho del Consejo de Seguridad, no hemos oído ni visto nada. Fue creado para mantener la paz y seguridad mundial y desapareció como si un virus se lo hubiera tragado. La educación, ¿qué cambio sufrirá? Bueno, seguimos acá con las preguntas sin respuesta. Estados Unidos y China optarán por un camino colaborativo o confrontacional. No lo sabemos. Si es confrontacional, podemos estar en una situación de cambio geopolítico importante. Estados Unidos hablando del virus chino. En países de ingreso medio o bajo, incluido el nuestro, sí, las causas del virus causarán desórdenes y rompimiento del orden público. Se está pensando ya si la medicina es peor que la enfermedad para algunos países. Si no es mejor en algunos países dejar que el virus llegue y se vaya a cerrar la economía, lo cual puede causar muchísimos más problemas. Esa es una pregunta válida. Si el desborde del desempleo, el hambre, y el colapso del sistema de salud y la desesperanza pueden causar rompimiento completo del orden público, saqueos, incendios, qué sé yo, como ha ocurrido en el pasado. Si el Estado de Derecho se fortalecerá o queda quebrajado,
El sálvese quien pueda. Hoy en día los estados están peleando por ventiladores, por tapabocas, por guantes. Europa ha sido una calamidad realmente. Hoy en día los estados están rapiñándose los ventiladores. Un ventilador valía antes de la crisis $15,000, hoy está en 50,000 y cualquier estado está dispuesto a pagar más. Obviamente los estados ricos terminan ganando. ¿Sobrevivirá la Unión Europea? La Unión Europea vimos algo fatídico. Italia no obtuvo ayuda de nadie de la Unión Europea. Hoy le están pidiendo excusas, pero 20,000 muertos después le están pidiendo excusas. Se constituirá el estado de salud de los individuos como parte de la vigilancia estatal, como en su momento fue la ideología, si son comunistas o islamistas radicales. Hoy en día, si esta persona tiene el leucocitos o leutrocitos por debajo de un nivel, pasa a ser parte de la vigilancia estatal legalizada y formalizada, no lo sabemos. Si será el fin de las cadenas de suministro, lo cual afectaría fuertemente el comercio mundial. Las fronteras se cerraron. ¿Se volverán a abrir? ¿Alguien podrá volver a coger un avión e ir de un país a otro? ¿Qué requisitos va a tener? Estamos lejos de una respuesta a esa pregunta. Más preguntas. ¿Habrá una transformación en los roles sociales, privilegiando unas profesiones y desvalorando otras? ¿Los futbolistas que ganan millones seguirán siendo tan importantes después de esto? ¿Los presentadores, los artistas? ¿O ya que estamos viviendo sin ellos, ya no van a ser tan importantes? No sabemos. Las juntas, las conferencias, las convenciones, ¿volverán a hacerse? Y si sí, ¿cuándo? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Serán los centros de convenciones monumentos como los castillos medievales? ¿Volverá la gente a eventos masivos? No sabemos. ¿Qué tanta xenofobia producirá la crisis? Todas estas crisis han producido xenofobia contra los chinos, contra, contra los médicos, como estamos viendo aquí en las unidades residenciales, contra las enfermeras. ¡Wow! ¿Le ganará la ciencia la batalla a la política? Estamos viendo en Estados Unidos una pelea entre la política y la ciencia. No sabemos quién va a ganar. ¿A alguien le interesará el cambio climático o ya dejará de ser importante? ¿Qué pasará con la aviación comercial? ¿Quién se va a volver a montar en un avión pegado al vecino? ¿O será que los aviones los van a cambiar para que haya más espacio? El turismo, la gran industria de servicio tan importante para nosotros en Colombia, muerto en este momento totalmente, ¿se recuperará? No sabemos. Y finalmente la última pregunta. ¿Estamos en suspensión animada y todo seguirá igual que antes? Solo el tiempo lo dirá, señores. Muchas gracias, capitán. Doctor, muchísimas gracias. Supremamente ¿Cómo? claro, demostrativo. Espérense, ayúdeme a salir de mi pantalla acá. Arriba hay un circulito con un cuadrado blanco. Eso es para terminar de compartir. Ahí, no sé si ya lo encontró. Ah, ya, sí, Ahora, correcto. sí, señor, le solicito pasar a una fase de preguntas, dándole la palabra aquí en orden de los que han pedido la palabra, redundancia, por espacio de 10 minutos. Entonces quisiéramos empezar con el doctor Andrés Úsuga, quien levantó la mano de primero, posteriormente R. Hernández
Y posteriormente, aquí de las preguntas que han escrito, Felipe León. Posteriormente le continuaré leyendo las preguntas que están aquí en el chat. Entonces, en ese orden, por favor, iniciamos con Andrés Úsuga. Muchas gracias. Muchas gracias, mi capitán. Un saludo especial para el doctor y muy agradecido por la conferencia, muy interesante. Simplemente dos preguntas muy cortas. Una, si la gripa de la que usted mencionó sobre la Primera Guerra Mundial es la misma llamada gripa española y por qué fue llamada de esa forma, si hay algún tipo de interés geopolítico en esa designación. Y en ese mismo orden de ideas, el tema de el llamado que hace Estados Unidos a llamarlo el virus chino, y el tema de las agencias de inteligencia, de si hay alguna forma de responsabilizar, no sé si a CIA o a MI6, o inclusive al- a Mossad, de no haberse dado cuenta de la situación que se venía por parte del tema chino, cambio. Listo, dos respuestas rápidas. Y lo dije en la presentación. La gripa, la gripa española se llama española sin razón alguna porque no surgió en España, pero fue España el primer país que empezó a publicar los datos de las personas que estaban muriendo por ese virus de la influenza, y por eso se quedó llamando gripa española. Eh, Usted me hizo otra cosa de la gripe. Y la segunda pregunta, no le tengo respuesta. Me parece que eso es demasiada especulación. Si el virus es chino, si los sistemas de inteligencia no lo previeron o si lo previeron, si lo vio el Mossad o el MI6 o la CIA. A mí me parece que sobre eso en este momento estamos únicamente especulando. eh, eh, y creo que el tiempo finalmente podrá o no podrá develar lo que realmente ocurrió con este virus y si es chino o si también surgió en otros lugares. Yo creo que en este momento no quiero ponerme acá a hacer ese tipo de predicciones, y el virus chino pues obviamente carga consigo una fuerte carga de anti-China, obviamente. Muchas gracias, doctor Peque. Le damos la palabra a R. Hernández, por favor, con su pregunta. Doctor, buenas tardes, señores oficiales y público asistente a esta conferencia. Pues, si bien es cierto y acorde como nos ha expresado, todas estas pandemias han estado acompañados o han estado inmersos dentro de un proceso bélico a nivel mundial en los diferentes escenarios que vimos. ¿Qué tan probable podría ser ver que en esta oportunidad esta pandemia desarrolle un problema bélico desde el punto de vista que se podría, hablando en términos de especulación, llegar a pensar que esta situación no solamente mostró la fragilidad de los estados, sino la permeabilidad de las fronteras, porque cualquier cosa podría pensarse que fue un hecho deliberado para desestabilizar muchas economías, desde todas las aristas y todos los puntos que se han visto. Ok, primero que todo, no todas las pandemias estuvieron asociadas a actos bélicos. Vimos algunas que sí, otras que no. Yo soy muy poco dado a pintar las cosas en blanco y negro. Sobre la pregunta suya no le tengo respuesta, me parece que es una opción, es una posibilidad. Si esto puede llevar a un conflicto bélico regional, en Medio Oriente, por ejemplo, pero no me atrevo a hacer a contestar la pregunta suya de manera tan clara como diciendo, sí, esto va a conducir a una guerra o esto no va a conducir a una guerra. Yo me cuido mucho de dar respuestas absolutas en momentos donde lo único que tenemos es incertidumbre. Sí mostró las fronteras, pues las fronteras fueron porosas para un microbio. Si las fronteras son porosas para un misil o para un tanque, pues es otra cosa sobre lo cual no quiero en este momento especular. Muchas gracias, doctor Pekel. La pregunta de Felipe León. ¿Venezuela soportará la crisis del petróleo y del COVID?
y de la lucha contra el narcotráfico de Trump, que ya mandó sus portaaviones a la zona. Mire, sobre Venezuela llevamos tantos años eh, diciendo el número de días que faltan para que se caiga Chávez o para que se caiga Maduro. Venezuela ha soportado tanto. ¿Y Venezuela qué es? ¿Venezuela es el régimen de Maduro o Venezuela es el pueblo venezolano? El pueblo venezolano ya se fue y muchos están volviendo. Lo del petróleo, igual Venezuela no lo afectaba tanto, ya no estaba casi produciendo. Venezuela estaba a duras penas produciendo 700.000 barriles diarios, que son los que mantienen a Maduro en el poder. Si no lo tiene, hasta ahora Maduro no ha dado muestras de que vaya a caerse. Yo no quiero caer en la especulación que llevamos tantos años cayendo acá, especialmente en la academia y en los medios, contando los días que le quedan al régimen venezolano. Y ahí está, y ahí se queda, como dijo un político colombiano en su momento. Muchas gracias, el doctor. Mi capitán William Pedrosa tiene la mano levantada. Le damos la palabra, por favor, mi capitán. Capitán, un momentico, hay unas preguntas también en el chat, si usted quiere después pasarlas también, que las he visto. Ok, William Sí, Pedrosa. sí, exacto. Sigue, mi capitán William. Profesor, buenas tardes, cordial saludo, muchas gracias por la presentación muy ilustrativa. Yo simplemente quisiera, y en relación con la cantidad de preguntas que usted hace al final de la misma, permitirme cuestionar un poco lo que podría pasar, lo que podría llamarse un nuevo orden mundial, a mi gusto, un nuevo orden en la geosalud, no ni siquiera la geopolítica. Y uno esta apreciación a las preguntas que el mismo Papa Francisco hacía en esta Semana Santa y en una comunicación que emitió hacia algunos líderes sociales, en donde mencionaba claramente que podía existir un nuevo orden social e invitaba, por ejemplo, a un asunto muy básico, decía, un salario para todos los menos favorecidos, que los estados eliminen las deudas externas y que ese dinero lo distribuyan en los menos favorecidos para que los menos favorecidos tengan un salario. Eso quería decir, profesor, paulatinamente una eliminación de las clases sociales a partir de los resultados que se están generando en esta pandemia, porque indudablemente eso no ha sucedido en las anteriores, pero ¿qué se puede visualizar en este momento en la circunstancia en que nos encontramos? Sobre eso sí le tengo una respuesta en blanco y negro. Las clases sociales no van a desaparecer. N-O en mayúscula en todos los idiomas que quieran. Sí puede haber algunos cambios, pero es difícil de globalizarlos en la importancia que se le da a la salud pública. Sí puede haber algunos cambios en eso del ingreso mínimo, el ingreso mínimo vital, que no es un debate nuevo, que se le debe asegurar a cada habitante del planeta y que en algunos países lo tienen, sin duda. Los países en los estados de bienestar del norte de Europa tienen el ingreso mínimo vital. Podría ser, en pretérito pluscuamperfecto, que eso se amplíe a a un mayor cubrimiento, pero no van a desaparecer las clases sociales, ni van a desaparecer los ricos, ni van a desaparecer los pobres, ni va a desaparecer la clase media que siempre está buscando mantenerse ahí. Eso no va a desaparecer. Muchas gracias. Seguimos aquí en un comentario más que pregunta de JC número 2. Ciertamente hay aspectos críticos respecto a esta pandemia, pero es la oportunidad para que las personas y las empresas se reinventen y apunten a procesos de innovación frugal. Siguiente pregunta de mi capitán Javier Benavides. ¿Las empresas seguirán en China o volverán a sus países? ¿Latinoamérica podría tomar ventaja para atraer a esas empresas a sus países? Excelente pregunta y la respuesta es sí. No se van a ir todas las empresas de China, pero algunas van a estar buscando alternativas en su cadena de suministros, y Latinoamérica, y acá nos vamos a rapiñar porque Latinoamérica no existe. Acá existe México, existe Colombia, existe Perú, existe Argentina, existe Brasil, y es posible que los países de América Latina se rapiñen
para tomar el lugar que tenía China en algunas de las cadenas de suministro. No todo se va a ir de China. Algo puede ser, y ahí hay una oportunidad, claramente. Muchas gracias. Le damos la palabra a Jorge Daza. Mientras se alista Jorge Daza, vamos a leer una pregunta. Debe ser comandante de batallón de mantenimiento, si no estoy mal esa sigla. Y dice así: teniendo en cuenta la premura en contratar bienes y servicios por parte del Estado colombiano para atender de manera rápida la actual pandemia, ¿usted cree que la ley de contratación estatal, ley 80, va a cambiar? No necesariamente cambia la ley, pero sí puede haber decretos de emergencia que permitan la contratación rápida de temas. Aquí, pues, obviamente siempre el nubarrón de la corrupción por encima, pero pienso que hay decretos de emergencia que permiten hacer contratación inmediata de todo tipo de bienes y servicios necesarios, bypaseando la ley 80. Muchas gracias. Le damos la palabra al teniente navío Mario Rivera, por favor. ¿Tiene el micrófono o si no, pues leo su pregunta? Siga, Rivera. Profesor, muchas gracias por su presentación. Inicialmente una pregunta, y es que el Plan Marshall fue una estrategia para que Estados Unidos comprobara después de la Segunda Guerra Mundial que era el hegemón y que tenía el control y el liderazgo global. En el ejercicio de ese liderazgo es pertinente que nosotros como país, con unas intenciones geopolíticas que ya están delimitadas, creemos un ahorro o de alguna forma un presupuesto que dejemos aparte para ejercer ese liderazgo regional en nuestra área de influencia que vendría siendo el Caribe, proyectada a través de su marina, a través de sus capacidades médicas, de sus capacidades de logística. Y Mire, yo no segundo creo, es un perdón, siga. Y segundo, un comentario, y es que también el tema de las comunicaciones de quinta generación van a ofrecer mucho con sistemas biométricos. Eso es algo que seguramente va a generar mayor control de los vectores de cualquier tipo de pandemia o de cualquier situación de salud. Sí. Yo no creo en los liderazgos regionales en América Latina, y menos de ningún país. Brasil nunca fue líder regional. Ahora sí hubo un momento donde Lula y Chávez establecieron unos nuevos entes regionales, donde Chávez con sus Petro Venezuela y su Petrosur y su Petrocaribe y su Telesur y su cuento, buscó el liderazgo regional y logró influenciar varios estados a través del petróleo que finalmente lograron que en la OEA nunca fuera condenado ni fuera ni siquiera, sí logró a controlar buena parte de la OEA gracias a la gestión de Insulza, pero yo no creo en los grandes liderazgos regionales en América Latina. Somos un continente demasiado fracturado, y yo creo que nosotros acá tenemos una paella completa para ponernos a hacer ahorros, para buscar aventuras por fuera, porque lo que nos viene acá es pesado y no creo que tengamos esa capacidad en este momento. Muchas gracias. Vamos a hacer las últimas 3 preguntas. González Julián, Felipe González, pregunta: ¿los conflictos mundiales que se encuentran actualmente cambiarán? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que la respuesta es no. El conflicto entre Irán y Estados Unidos es un conflicto, pues no es una guerra, pero mire, incluso ayer hubo ya unas escaramuzas en el Golfo. La guerra de Yemen seguirá a fuego lento o a fuego más rápido. Yo creo que se exacerbarán incluso algunas de las tendencias de esas. El conflicto entre China y Estados Unidos por el Pacífico no va a dejar de existir por la pandemia. La pandemia genera solidaridad a nivel del individuo, de pronto con su entorno, pero no a nivel de los estados con otros. Y creo que los conflictos que no tienen la solución de por sí del conflicto no van a desaparecer. La guerra en Siria no se va a acabar.
el conflicto palestino-israelí no se va a solucionar, o sea que la respuesta creo que es no. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Jorge Daza, posteriormente Mónica y de último la teniente Dana Rodríguez. Con respecto a la pregunta de Jorge Daza, ¿cómo afectan las principales fuerzas militares del mundo la pandemia actual en financiamiento o funciones? Pregunta. Yo creo que todavía no hemos visto la foto completa del rol de los ejércitos. Lo que yo digo es que si hay un rompimiento del orden público, incluso en cualquier país, en ningún país puede descartarse un rompimiento del orden público por razones de hambre, por razones de desespero o por razones de agitadores que lo van a estar haciendo. Es posible que el ejército tenga que volver a jugar un rol que por lo menos en América Latina había desaparecido, que era mantener la seguridad interna y mantener la seguridad en las calles, militarizar las ciudades. Yo pienso que eso es posible que lo veamos. El ejército también juega un rol en la distribución de ayuda, en la distribución de los test contra el COVID, en la llevada a las zonas más apartadas en los países como el nuestro. Creo que el ejército juega un rol absolutamente esencial en eso. Y creo que no hemos visto todavía la foto completa de ese tema. Perfecto, seguimos con la pregunta de Mónica H. Si la vacuna que está buscando China y si esta fuera exitosa, ¿cuál sería el paso a seguir por parte de China y la economía de los países? La primera pregunta era la vacuna, capitán. Sí, señor. Mire, Si yo no China sé si China va a ser, desarrolla la vacuna. no sé si China va a ser el primer país que va a tener la vacuna, no sé si lo va a tener Estados Unidos, no sé si lo va a tener Alemania, Suiza, Israel, Canadá. Los países que tradicionalmente han desarrollado estas vacunas no son los países de siempre, son los que tienen una gran industria farmacéutica, que tienen una gran industria química. Ya si la vacuna, cómo se va a manejar a nivel de su distribución la vacuna, si se va a vender, si se va a regalar, si se va a utilizar como arma geopolítica de soft power, no lo sé. No lo sé todavía, pero pienso que va a ser un gran cambio. ¿Quién desarrolla la vacuna, la verdadera vacuna, y de qué manera la maneja? Eso puede tener un efecto importante, incluso en la misma geopolítica actual. Y más geopolítica de la salud, claro que sí. Muchas gracias. Sigue la pregunta de Rodríguez. Profesor, muchísimas gracias por su intervención. Mi pregunta está enfocada a lo siguiente. Precisamente durante su exposición veíamos cómo las pandemias estaban afectando o cómo incidían en la decadencia puntualmente del Imperio Romano, del Imperio Bizantino. Y ahora en un contexto actual hemos visto que anterior a la pandemia pues ya se estaba poniendo como en duda el liderazgo de Estados Unidos. Ahora con el tema de la pandemia, pues vemos nuevamente que Estados Unidos pues no ha tenido como esa capacidad de liderazgo. Vimos que también el secretario de Estado Mike Pompeo quiso como incentivar a los miembros del G17 a que no se llamara el virus como COVID-19, sino como el virus chino o el virus Wuhan. Y esto pues de alguna manera como para culpar y pues aislar de alguna manera a China. Mi pregunta es, desde su punto de vista, ¿realmente hay un cambio geopolítico o realmente se están acelerando unas tendencias que ya venían marcadas antes de las crisis y que de hecho también podríamos agregar un poco el declive también del multilateralismo, ¿sí? Y esto también lo veíamos a lo largo de su presentación cuando nos hablaba de la Unión Europea, como esa falta de solidaridad con Italia. Entonces, ¿realmente sí hay un cambio geopolítico o solo estamos viendo que se están acelerando como unas tendencias que ya venían marcadas antes de la crisis? Yo tiendo a responderle mucho más lo segundo que lo primero. Pienso que hay una aceleración de tendencias que ya venían. Lo cual no descarta que no puede haber algunos cambios, pero sí creo que, como usted lo dijo muy bien y lo explicó muy bien, el declive en la influencia de Estados Unidos se puede acelerar con la pandemia. La Unión Europea ya se está descosiendo
por los lados y se va a seguir descosiendo, o sea que se está acelerando una tendencia. El ascenso de China, eso está, digamos que también es importante, o sea que sí estoy de acuerdo con usted. Creo que la pandemia va a acelerar unas tendencias que ya venían más que generar un gran cambio, pero como les digo, esto no ha terminado. Listo. Capitán. Para finalizar, tenemos una pregunta del capitán de corbeta Jorge García. ¿Considera usted que hay alguna relación entre la operación contra el narcotráfico y en especial contra el cartel de los soles por parte de Estados Unidos y el momento coyuntural que está viviendo el mundo y en especial Venezuela frente a la pandemia? Uno nunca puede descartarlo, o sea, el timing en este tipo de cosas es tan importante como el hecho mismo. El hecho que se ha mandado a la flota de Estados Unidos, lo que sea que esté en el mar y donde sea que esté en el mar y lo que sea que está haciendo en la pura mitad de la pandemia en Estados Unidos, pues da pie a pensar ese tipo de cosas. Como digo, aquí nada es descartable y todavía eso como ambas son historias en desarrollo, la pandemia y lo que está ocurriendo con la política de Estados Unidos contra directamente el cartel de los soles. Bueno, doctor, muchas gracias. 1 hora y media. Mi capitán Jorge Cabrera, director de la Academia Naval de Estudios Estratégicos, hará el respectivo cierre. Muchísimas gracias. No, profesor Pekel, muchas gracias por su conferencia. Ha sido una cátedra muy interesante en la que pudimos apreciar que los eventos que nos encontramos viviendo hoy no son algo nuevo, sino más bien son recurrentes en la historia de la humanidad y sobre los cuales nuestro gobierno nacional y en general las autoridades del orden nacional y territorial, así como los diferentes entes del Estado y en especial las fuerzas militares, nos encontramos ante circunstancias complejas de difícil solución sobre las que deben tomarse decisiones. El repaso de los eventos históricos como los que usted nos ha traído hoy nos permite contar con mayores y mejores elementos de información para esa toma de decisiones. Nuevamente, profesor, muchas gracias por su tiempo y por el apoyo a esta iniciativa de la Academia Naval de Estudios Estratégicos y de la Armada Nacional para el beneficio de Colombia. A todos los asistentes, gracias por su participación y están cordialmente invitados a la próxima cátedra naval del ciclo de pandemias, denominada Pandemia y el fenómeno del narcotráfico, que será presentada por Marulanda el próximo 23 de abril a las 15 horas. Feliz fin de semana. Muchas gracias, doctor. Capitán, muchas gracias a usted, a todos los que asistieron y feliz día y quédense en casa, no se les olvide.